Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de celdas de carga. ¿Qué es una celda de carga? Bueno, es un sensor de peso. Estos sensores de peso son muy utilizados en la industria y también en instrumentos hogareños, por ejemplo, una balanza personal, ¿sí? Así que tienen aplicación en ambientes industriales donde se pueden llegar a medir toneladas o en ambientes hogareños donde no va a pasar de los 100 o 150 kilos. Las celdas de carga vienen en una increíble variedad de formas y para medir diversos kilajes máximos. Así es que van a encontrar celdas de carga que miden como máximo 1 kilo y van a encontrar otras celdas de carga tal vez de la misma forma y del mismo tamaño que miden 5000 kilos. Eso no es raro. Tal vez hechas de distinto material, pero de igual forma. De todas maneras, siempre en el cuerpo de la celda de carga ustedes van a poder ver el kilaje máximo que soporta. Pero para no tenerlos pendientes, imaginándose cosas que no son, les voy a mostrar un par de ejemplos. Les dije que venían de muchas formas. Esta, por ejemplo, es una celda de carga en forma de barra. ¿Cómo se conecta esto a la balanza que la contiene? Bueno, uno de los lados de la celda de carga va a estar fijo, va a estar atornillado o fijado a un punto fijo, ¿sí? Y el otro lado es el que va a recibir el peso que queremos medir. Ese peso va a causar una deformación en la celda de carga y esa deformación es la que nos va a dejar censar ese peso, ¿sí? Como ven, esta celda de carga en particular viene en kilajes máximos de 3 a 200 kilos. Están hechas de aluminio o de acero, dependiendo de qué kilaje máximo tienen. Veamos un poquito las características técnicas. Esta celda de carga en particular de este modelo, que es uno de muchos que existen para la industria, viene para 3, para 5, para 10, lo pueden ver ahí, para 80, para 100, para 120 y para 200 kilos máximo. Obviamente para los kilajes máximos es de acero y para hasta 50 kilos es de aluminio, ¿sí? Solamente cambia el material, pero eso nos tiene sin cuidado. Eso no es algo que nos interese a nosotros. Una de las características que sí nos importa es esta, la salida. En este caso en particular, las especificaciones nos indican que la salida va a ser 1. Pero quiero que presten atención no tanto a ese número, sino a la unidad. Fíjense que la unidad es milivolt sobre volt. O sea que la salida de esta celda de carga, nos dice la especificación, que va a ser 1 milivolt sobre volt. Es una unidad bastante extraña, ¿verdad? No es algo que están acostumbrados a ver. Pero ya vamos a volver sobre esto y van a entender perfectamente a qué se refiere. Déjenme mostrarle ahora otro tipo de celda de carga totalmente diferente, que es esta con forma de S. Esta se fija de otra manera. La parte de abajo de la S va a ir fija y la parte de arriba va a recibir el peso. El peso puede ser de compresión o de extensión. Así que vamos a poder medir estiramientos en ambas direcciones o deformaciones en ambas direcciones de esa S. Como ven, esta viene desde 5 kilos hasta 5000 kilos y su cuerpo está hecho de acero. Ay, mira qué loco. Es una S y su cuerpo está hecho de acero. Ya sé, ya sé. Y su principal debilidad es la kriptonita. Ah, no, eso no sonó muy técnico, ¿no? Bueno, en fin, sigamos. Veamos las características de esta celda y vamos a elegir una en particular, una de las capacidades en las que viene, para hacer un ejemplo. Así queda todo más claro. Vamos a tomar la capacidad de 100 kilos máximo, ¿sí? Una celda de 100 kilos de este tipo en forma de S. Fíjense que la salida acá son 2 milivolts sobre volt y el tercer dato importantísimo, que no se los nombré en la celda anterior, es el voltaje de excitación, que en este caso es de 9 a 12 voltios. Nosotros vamos a usar 10 para alimentar esta celda. Tengan en mente estos valores para cuando estemos hablando del ejemplo. El último dato que necesitamos de esta celda, o que es muy interesante saber, es la resistencia de entrada y salida. Fíjense que en este modelo en particular, es de 350 ohm, más una pequeña variación, por supuesto. Bien, ¿se acuerdan que les dije que lo que nosotros medíamos era deformación del material cuando se le aplicaba un peso? ¿Sí? No importa de la forma que sea la celda, siempre estamos midiendo deformación. ¿Y cómo es posible medir deformación? Bueno, en realidad las celdas se fabrican con una resistencia que está pegada al cuerpo de la celda. Esa resistencia, cuando se deforma, cambia su valor.
en cantidades ínfimas. Decir que cambia un 1% es una exageración absoluta, ¿sí? Para que tengan una idea. Cambia muy poco la resistencia. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que podríamos hacer para medir una variación tan pequeña, cuando hasta los instrumentos que tenemos no son útiles en este caso? Bueno, a alguien se le ocurrió hacer una cosa que se llama puente de Wheatstone. Y hoy, gracias al señor Wheatstone, nosotros tenemos una forma de medir pequeñísimas variaciones en una resistencia que nos van a entregar una salida en forma de tensión. Nosotros no podemos medir directamente resistencia de un circuito, pero sí es muy fácil medir tensión. Entonces, veamos cómo se hace esto. Recordarán, seguramente, que un puente de Wheatstone es un circuito de esta manera. Tiene 4 ramas, en cada una de las ramas hay una resistencia, tiene una tensión de entrada y una tensión de salida que está atachada a los terminales del medio, como ven ahí. Dada una tensión de entrada, nosotros podemos calcular la tensión de salida de este puente de Wheatstone. ¿Cuál va a ser la tensión de salida? Y bueno, la diferencia entre la tensión que hay en el punto marcado con un más y la tensión que hay en el punto marcado con un menos. Fíjense de este lado, en R1 y R2. ¿Qué es eso? Es un divisor resistivo. Nada más y nada menos que eso. Entonces la tensión en el punto marcado con más la podemos calcular perfectamente. Es esa. Y lo mismo podemos hacer para este otro lado. El punto marcado con menos, que es el que tiene la tensión V-, se puede calcular súper fácil de esta manera usando R3 y R4. Si todas las resistencias son exactamente iguales, esos dos puntos van a estar al mismo potencial. O al menos si R1 es igual a R3 y R2 es igual a R4, exactamente. Esos dos puntos van a estar al mismo potencial exacto. Bien, eso es lo que tiene una celda de carga pegado en su cuerpo. Esas resistencias, una o varias de esas resistencias, son las que modifican su valor cuando la celda de carga se deforma. Nosotros vamos a hacer un ejemplo considerando que solo una se deforma, porque en realidad esto de que tengan todas las resistencias variables con la deformación es simplemente un tema mecánico para compensar ciertas irregularidades en el material o en la temperatura. De hecho, este dibujito del puente de Wheatstone es una simplificación absoluta de lo que hay en una celda de carga. El circuito que tiene una celda de carga se parece más a esto. Wow, medio que asusta, ¿no? Bueno, igual es simplemente una red más compleja de resistencias, eso es todo. Pero si quieren saber más o menos a qué se refiere cada cosa, estas dos resistencias extra que tiene el puente de Wheatstone en sus ramas son para lograr un balance de cero exacto. Se regulan para que la celda, al no tener peso aplicado, devuelva 0 voltios, ¿sí? Estas dos, que son variables y que también se calibran, son una compensación que se hace también para lograr 0 cuando no hay peso aplicado, pero en función de la temperatura, ¿sí? Acuérdense que cuando esta celda cambia de temperatura se va a deformar y por lo tanto las resistencias se van a deformar, van a cambiar su valor y nosotros, si dejáramos que eso pase, mediríamos peso cuando en realidad lo que cambió es la temperatura, a pesar de que no haya nada aplicado. Y eso no puede ser. Por eso es bastante complejo la forma física en la que se colocan estas resistencias, ¿sí? Después, estas de acá son una compensación para la ganancia por la deformación que les contaba por efecto de la temperatura. Estas de arriba son una compensación térmica para la sensibilidad de la celda. Estas dos son también un ajuste de sensibilidad final que se le da. Y esta última del medio es la que ajusta la impedancia de entrada o la resistencia de entrada de esta celda, ¿sí? Es básicamente el puente de Wheatstone, pero con muchas otras resistencias accesorias que ajustan ciertos parámetros para que sean los que nosotros necesitamos, para que sea lineal y para que no tenga una variación cuando la temperatura varía, al menos que esa variación no sea apreciable. Borremos un poquito y vamos a empezar con nuestro ejemplo. Nosotros habíamos dicho que íbamos a tomar una celda en S que tenía sensibilidad de 2 mV sobre volt, ya volvemos sobre esto, con resistencias de entrada y salida de 350 ohm y íbamos a tomar una tensión de alimentación de 10 volt. Esto de la sensibilidad de 2 mV sobre volt, ¿qué quiere decir? Bueno, ahora se devela el gran misterio. Significa que por cada voltio
con que nosotros alimentemos la celda? En la salida del puente de Wheatstone vamos a poder medir 2 milivoltios cuando la celda tenga el máximo peso aplicado. Wow, pará, Guille, todavía no se entendió. Ok, les doy un ejemplo. Voy a alimentar esta celda con 10 volts. El máximo peso que soporta, dijimos, para nuestro ejemplo, que iba a ser 100 kilos. Entonces, cuando yo le aplique 100 kilos a este puente de Wheatstone, básicamente, alimentado con 10 volts, la salida va a ser 2 milivolts por 10 volts, o sea, 20 milivolts. Eso es lo que voy a tener a la salida a fondo de escala, si quieren. Y después, obtener cualquier otro valor es lineal. Por ejemplo, 1 kilo nos daría 0,0002 volts y 10 kilos nos daría 0,002 volts. ¿Entienden? Si yo lo hubiera alimentado con 12 y le hubiera puesto los mismos 100 kilos a esa misma celda, la salida hubiera sido 2 milivolts por 12 volts. A eso se refiere cuando dice 2 milivolts por cada volt. Ese por cada volt es por cada volt con que alimento el puente. Porque por supuesto que la salida depende de la tensión con la que yo estoy alimentando ese puente, ¿sí? Bien, pasemos a los cálculos del ejemplo. Yo lo que quiero hacer es algún circuito que cuando yo tenga aplicado 100 kilos en la celda, a la salida me tire 1 volt. Entonces yo sé que 1 volt van a ser 100 kilos. Entonces, ya que el puente de Wheatstone está puesto en nuestra celda de carga y nosotros queremos medir la tensión entre esos dos puntos, ¿qué circuito les parece que va a ser el adecuado en este caso para medir esa diferencia entre tensiones? Ya les di la palabra clave, diferencia. Si pensaron en un restador o amplificador diferencial, están en lo correcto. Vamos a usar un amplificador diferencial porque no queremos amplificar una tensión con respecto a masa. Queremos amplificar la diferencia entre dos tensiones. O sea que es una tensión diferencial. Lo que queremos amplificar es la diferencia entre dos tensiones. Es decir, que no nos interesa cuánto es V más con respecto a masa o V menos con respecto a masa. Nos interesa la diferencia entre esas dos. Entonces, el amplificador diferencial o restador es lo que necesitamos en este caso, sin lugar a dudas. Al menos necesitamos un amplificador que sea capaz de amplificar una tensión diferencial. Eso es seguro. Entonces podemos calcular ya mismo la ganancia que va a tener ese circuito. Porque nosotros dijimos, fíjense en el primer renglón, que la celda por sí misma, cuando yo le aplico 100 kilos, me va a entregar 20 milivolts. Pero yo quiero a la salida de mi circuito amplificador, hecho con operacionales, 1 volt, cuando la entrada sean 20 milivolts. Entonces podemos ahí mismo calcular la ganancia de tensión. La ganancia de tensión va a ser 1000 milivolts sobre 20 milivolts. Los 20 milivolts son los que me entrega la celda, los 1000 milivolts son los que yo quiero después de mi etapa de amplificación. Entonces la ganancia de tensión va a ser de 50. Y eso va a ser igual a R2 sobre R1. Les voy a traer de nuevo la fórmula del restador acá, para que la vean. ¿Y ven? Eso es lo que quiero amplificar. La diferencia entre esos dos puntos. Como hicimos hoy cuando calculamos la salida del puente de Wheatstone de ejemplo. Bueno, bárbaro, yo sé qué ganancia tiene que tener mi amplificador diferencial para amplificar esta tensión diferencial. Bien, veamos qué pasa o cómo tendría que responder nuestra celda cuando una de las resistencias varía. Nosotros sabemos que la resistencia de entrada y de salida de esta celda era de 350 ohms. O sea que nuestra celda tiene 4 ramas de 350 ohms. Entonces, si 350 ohms son el 100% de la resistencia de cada una de las ramas, ¿cuánto va a ser el 0,5%, por ejemplo? Que es un valor razonable, ya van a ver que sí. El 0,5% va a ser 1,75 ohms. Miren esto, dibujemos de nuevo el puente de Wheatstone. Supongamos que lo que variamos es la R4. Entonces, R1, R2 y R3 van a ser 350 ohms. R4 va a ser 351,75, con una variación del 0,5% que acabo de calcular. Fíjense que R1 y R2 valen 350, entonces en el punto V más del lado izquierdo de la salida voy a tener 5 volts, por supuesto. Estoy en presencia de un divisor resistivo con sus dos ramas iguales, así que va a dividir esa tensión de entrada, que son 10 volts, a la mitad. Así que ahí tengo 5 volts, eso es facilísimo. El siguiente. Para calcular el lado B menos tengo que hacer esta fórmula que me da 5,012. Fíjense qué poco cambió todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la tensión midiendo en esos dos puntos? En los puntos medios de las ramas.
es decir, si yo pongo el tester en V+ y V- en esos dos puntos, bueno, voy a poder medir, ignorando el signo porque no me interesa, 0,012 volts. Ok, ¿y eso cuánto peso es? Lo que podemos calcular es que si 100 kilos me dan 0,02 volt, o sea 20 milivolt, porque dijimos que era 2 milivolt por volt y yo le estaba aplicando 10 volt, así que a fondo de escala 100 kilos van a ser 20 milivolt. Estos 12 milivolt son 62,5 kilos. ¿Ven que el 0,5% de variación de la resistencia era algo razonable? ¿No era despreciable? Es decir que la resistencia cambió 0,5% y ya estoy más allá de la mitad de escala de la resistencia. Más allá de la mitad del peso máximo que puede medir. Es ínfima la variación de las resistencias con la deformación. Así que, con estos cálculos, teniendo esto en mente, vamos a ir a probar este circuito y a ver cómo funciona nuestro amplificador diferencial. Bueno, y aquí estamos en nuestro programita de simulación, siempre usamos Multisim. Aquí tenemos nuestra celda de carga, ya saben, cada rama tiene 350 ohms, alimentada con 10 volt, era, como les puse acá, para recordar, una celda de forma en S, con un máximo de 100 kilos, ¿sí? Que pues soporta un máximo de 100 kilos, y con una sensibilidad de 2 milivolts sobre volt. La íbamos a alimentar con 10 volt, que es lo que puse acá, 10 volt de continua. Y puse como referencia que cuando la celda tuviera los 100 kilogramos aplicados, nos iba a dar a su salida 20 milivolts y habíamos calculado una variación de esta resistencia en 0,5%. Teóricamente nos iba a dar a la salida 12,5 milivolts, que son el equivalente a 62,5 kilos. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es cierto que esta celda, así como está, es casi obvio, pero vamos a ir chequeando todos los pasos. Así como está nos va a dar 0 volt a su salida, diferencial, ¿verdad? Acá tengo un multímetro, vamos a darle que simule. Voy a abrir este multímetro. Y ahí tienen 0,8 femtovoltios, es decir, 0. Efectos prácticos, eso es absolutamente nada. Muy bien, está funcionando. Vamos a ver si la celda, cuando yo cambio este valor de resistencia en un 0,5%, que dijimos que era 351,75 ohms, vamos a ver cuál es la salida. Prendemos de nuevo la simulación y nos da, sí, lo que calculamos, aproximadamente 12,5 milivoltios, es lo que les anoté por acá, ¿sí? Así que hasta ahí va perfecto. Bien, hasta acá va todo perfecto. La celda de carga está haciendo lo que nosotros pensamos que tiene que hacer, ¿sí? Lo que haría una celda de carga real, simplemente el puente deformándose. Ahora vamos a ver si podemos lograr nuestro cometido, que era que cuando yo le aplicaba los 100 kilos, digamos, le poníamos un amplificador diferencial a la salida y nosotros íbamos a tener esa salida de 20 milivolts multiplicada por 50, y al multiplicarse por 50 yo iba a tener a la salida del amplificador diferencial 1 volt, cuando yo tenía aplicado 20 milivolts en la salida de la celda. Entonces lo que armé es un amplificador diferencial, como pueden ver acá, con ganancia 50. Ya saben la fórmula, 50 sobre un K, 50K sobre un K, les va a dar 50. Así que ya lo tenemos armado. Buenísimo, vamos a conectar esto, ¿sí? Un cable por aquí, el otro cable por aquí, bien. Y vamos a seguir midiendo con el multímetro. Entonces dijimos, antes de medir, dijimos, nuestra celda de carga nos daba esto, 12,5 milivolts. Porque yo tenía la deformación del 0,5%, que eran 62,5 kilos. Perfecto. Vamos a prender la simulación y ver lo que pasa. Ups. Cambió. La salida de la celda cambió. Si miraron mi anterior video, ya saben por dónde viene el problema. La carga que le impone este amplificador diferencial a la celda es demasiado. Es decir, que por acá va a estar drenando corriente. Este amplificador operacional no tiene impedancia de entrada infinita. Entonces esta carga que le imponemos a la celda modifica, como es sabido, porque son divisores resistivos simplemente. Y ya sabemos que a los divisores resistivos no podemos pedirles corriente por su terminal medio. Entonces lo que hacemos es estar modificando el valor.
que nos larga cada uno de estos divisores resistivos que forman el puente de Wheatstone. Entonces, si vieron el video, ya saben la solución. Y la solución es aumentar la impedancia de entrada de este amplificador operacional o de esta configuración de amplificador operacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a desconectar esto. Ya deben saber la respuesta. Y yo por acá tengo armados sendos seguidores de tensión, que son lo que vamos a conectar a nuestros dos terminales de salida de la celda, y la salida de los seguidores de tensión los vamos a conectar a la entrada del amplificador diferencial. De esta manera, lo único que vamos a hacer es, sin modificar el voltaje de salida de la celda, vamos a poder adaptar mejor las impedancias entre la celda y el amplificador diferencial. ¿Sí? Vean esto. Vamos a conectar ahí. Ahora sí, simulemos. Vamos a ver qué nos está tirando ahora. Ahora sí, no estamos afectando la salida teórica que habíamos calculado de la celda. Y a la salida del amplificador diferencial, si quieren hagan esta cuenta, van a tener la tensión de entrada multiplicada por 50. Como ven, con esta ganancia de aproximadamente 50, tengo una salida cercana a lo teórico esperable. Lo que debería haber acá exactamente si no hubiera tensiones de offset en ninguno de estos amplificadores sería 625 mV. De todas maneras, tengan en cuenta que un circuito simple como este lo que está haciendo es dándome un pequeño error. Lo que tenía que medir era 62,5 kilos y en realidad estoy midiendo 68 kilos. ¿Sí? Lo que es un porcentaje bastante aceptable dependiendo, por supuesto, de la aplicación. Esto es mejorable, por supuesto. Una de las mejoras obvias para este circuito sería resolver el offset de cada uno de estos amplificadores operacionales. Para eso están las patas 1 y 5. Y con eso ya lograríamos acercarnos mucho más todavía a el valor correcto y exacto que estamos esperando. Como ven acá, otra vez se demuestra que las impedancias de entrada de nuestro amplificador operacional pueden interferir y mucho en las mediciones que estamos haciendo. Entonces es uno de los factores claves a tener en cuenta cuando ustedes están armando circuitos con sensores y amplificadores operacionales. ¿Sí? En mejores condiciones van a estar de tener una medida que no es influenciada por el circuito de medición, que es justamente lo que no queremos. Esto es todo por ahora. Espero que les haya quedado claro el ejemplo. En siguientes videos vamos a ver cómo podemos mejorar este circuito que, les voy adelantando, se llama estos tres amplificadores en conjunto y en esta configuración, no necesariamente con estos valores, por supuesto, es un amplificador de instrumentación y que es uno de los circuitos más interesantes y más usados en la industria. Así que en el próximo video vamos a estar viendo en detalle cómo se arma un amplificador de instrumentación correctamente, con un mejor circuito, digamos, un circuito más optimizado y con mejores características que este que les estoy mostrando acá, que es lo más simple que se puede lograr en amplificadores de instrumentación. Eso es todo por ahora, me despido, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video, por supuesto.